Rusia acusa a Estados Unidos de preparar un ataque con armas químicas contra sus fuerzas en Ucrania. Las autoridades de Rusia han acusado este martes a Estados Unidos de preparar un ataque con armas químicas contra sus fuerzas en Ucrania y han alertado de la posibilidad de que Washington esté tratando de crear un pretexto para ello. El jefe de las tropas de protección biológica, química y radiactiva, el general Igor Kirillov, ha indicado así en respuesta a las palabras del ex embajador de Estados Unidos en Rusia, John Sullivan, que es Estados Unidos quien en realidad prepara este tipo de ataques. Sullivan había advertido previamente de que Rusia estaría planeando utilizar armas químicas en el marco de la invasión de Ucrania. Entendemos estas mismas informaciones como la confirmación de las intenciones reales de Estados Unidos y sus aliados de llevar a cabo provocaciones con armas químicas tóxicas en Ucrania, ha dicho según informaciones de la agencia de noticias TASS. En este sentido, ha aclarado que los preparativos para este tipo de ataques ya están listos y ha indicado que el 10 de febrero se trasladaron sustancias químicas en tren a una acería de la ciudad de Kramatorsk. Según ha explicado, miembros del ejército ucraniano descargaron el tren en cuestión junto a miembros de la inteligencia. En total había 16 cajas selladas en uno de los vagones, de las cuales la mitad portaban un símbolo de peligro por presencia de componentes químicos. Este tipo de sustancia causan desorientación, alucinaciones, problemas de memoria y psicosis. Ha puntualizado antes de recordar que están prohibidos según el artículo 1 de la Convención sobre Armas Químicas. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Estados Unidos busca impulsar su producción de microprocesadores. El Departamento de Comercio de Estados Unidos abrió el martes el proceso para que los fabricantes de microprocesadores reciban 39 mil millones de dólares para construir más fábricas y aumentar la producción. Todas las firmas solicitantes deberán demostrar cómo planean desarrollar la mano de obra local y las que pidan más de 150 millones de dólares deberán además proveer atención infantil costeable y accesible a sus empleados. El dinero proviene de una ley firmada por el presidente Joe Biden en agosto del año pasado que facilita subvenciones, préstamos y garantías de préstamos con el objetivo de impulsar la producción de chips a nivel nacional. La idea es intensificar la ventaja tecnológica y manufacturera de Estados Unidos y minimizar la posibilidad de interrupciones en las cadenas de suministros como las ocurridas en el 2021 en medio de la pandemia, cuando la escasez de chips paralizó fábricas y alimentó la inflación. Esta es fundamentalmente una iniciativa de seguridad nacional, declaró la secretaria de Comercio Gina Raimondo al dar inicio al proceso de licitación el martes. No estamos dando cheques en blanco a toda compañía que pida. El dinero debe ir a inversiones privadas para nuevas fábricas y puede ser revocado si alguna compañía lo usa para recompra de acciones. Importantes firmas como Intel, TSMC, IBM, Micron y Texas Instruments ya han lanzado ambiciosos programas de expansión basados en esos fondos, que ascenderán a 52 mil millones de dólares si se les suma el financiamiento para investigaciones. Raimondo indicó que aquella compañía que reciba fondos no podrá ampliar su capacidad de manufactura en países que presenten preocupaciones de seguridad nacional, en una aparente referencia a China. Tampoco podrán asociarse con empresas basadas en esos países para desarrollar tecnología avanzadas. El Departamento de Comercio anunció que a partir del martes las empresas podrán entregar sus cartas de intención. Ese es el primer paso de un proceso que incluye un borrador de propuesta, una propuesta final y una evaluación oficial de la propuesta antes de poder recibir los fondos. China dice que Estados Unidos abusa y reprime sin justificación tras veto a TikTok. China acusó este martes a Estados Unidos de abusar de su poder estatal y de su concepto de seguridad nacional después de que Washington anunciase que vetará la aplicación de origen chino TikTok de los dispositivos gubernamentales. La portavoz de Exteriores china, Mao Ning, afirmó hoy en rueda de prensa que Estados Unidos abusa al reprimir injustificadamente a empresas de otros países. Según Mao, Estados Unidos, una gran potencia, muestra una falta de confianza en sí mismo al temer una aplicación popular entre los jóvenes. La portavoz expresó la oposición china a lo que describió como un abuso de poder estatal por parte de Washington y pidió al gobierno del país norteamericano que respete los principios de la economía de mercado y de la competencia leal.
Asimismo, la vocera instó a Estados Unidos a crear un entorno abierto, justo y no discriminatorio para que empresas de todo el mundo inviertan y operen en su territorio. La Casa Blanca ha dado 30 días a las agencias federales estadounidenses para eliminar la red social TikTok de todos los dispositivos electrónicos gubernamentales. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden cumple así un proyecto de ley aprobado en el Congreso de Estados Unidos a finales del año pasado que requiere que las agencias federales supriman TikTok, que es propiedad de la empresa china ByteDance, debido al temor de que los datos de los usuarios puedan caer en manos del gobierno chino. Las relaciones entre Pekín y Washington se deterioraron en los últimos años, especialmente durante la presidencia en Estados Unidos de Donald Trump, marcada por la guerra comercial iniciada contra China, que acabó derivando en un conflicto cada vez más tenso en otros campos como el tecnológico. Temporada de impuestos 2023, que debe saber si recibió un cheque de estímulo el año pasado. Del 2020 al 2021, los estadounidenses recibieron miles de millones de dólares en pagos de estímulo federal. Los terceros y últimos cheques de estímulo se enviaron a partir de marzo del 2021 y el último día para presentar un reclamo por cheques faltantes fue el 15 de noviembre del 2022. Eso significa que, excepto en los casos más extraordinarios, ningún estadounidense recibió cheques de estímulo federal en el 2022. Si por alguna razón todavía le falta un cheque de estímulo al que cree que tiene derecho, es posible que pueda enmendar una declaración anterior para reclamar su pago, pero tendrá que trabajar con un profesional de impuestos para ver si eso es correcto o factible. Aunque los programas de estímulo federal terminaron, numerosos estados emitieron sus propios pagos en el 2022, descritos como todo, desde reembolsos de impuestos hasta pagos de alivio de la inflación. Debido a la naturaleza de esos pagos, ha habido cierta confusión sobre cómo los contribuyentes deben manejarlos cuando presenten sus declaraciones. Pagos de estímulo federal. Los pagos de estímulo federal emitidos en el 2020 y 2021 no estaban sujetos a impuestos. Sin embargo, aún debían informarse en las declaraciones de impuestos federales. Esto fue principalmente para garantizar que todos los estadounidenses que calificaban recibieran el pago adecuado, pero causó cierta confusión sobre cómo se deben informar los pagos de estímulo y si estaban sujetos a impuestos. Sin embargo, la conclusión es que el IRS consideró que los pagos de estímulo federal no están sujetos a impuestos. Pagos de estímulo estatal. En el 2022, numerosos estados emitieron varias formas de pagos de estímulo y muchos se describen como pagos de alivio de la inflación. La suposición general era que el IRS consideraría estos pagos no sujetos a impuestos, como lo había hecho con los cheques de estímulo federal. Sin embargo, la agencia realmente enturbió las aguas al emitir una directiva algo vaga de esperar y ver a principios de febrero del 2023. En ese momento, el IRS les dijo a los contribuyentes que recibieron un pago de estímulo estatal que deberían posponer la presentación de sus declaraciones hasta que la agencia podría determinar si esos pagos deben estar sujetos a impuestos. Decisión final del IRS sobre los pagos estatales de alivio de la inflación. Afortunadamente, el IRS no mantuvo a los contribuyentes con alfileres y agujas por mucho tiempo con respecto a este tema. Unos días después de que aconsejó a los contribuyentes que no presentaran sus declaraciones, declaró formalmente que los pagos estatales de alivio de la inflación emitidos en el 2022 no se considerarían ingresos imponibles. El razonamiento que se dio fue que el IRS no grava los pagos de bienestar general y alivio de desastres, independientemente de si se denominaron pagos de alivio de la inflación o algún otro apodo. Los pagos de estímulo emitidos por los estados en el 2022 cayeron bajo el manto general de esta exención. La conclusión sobre el estímulo. Ya sea que haya recibido cheques de estímulo federal en el 2020 y 2021 o cheques estatales de alivio de la inflación en el 2022, no tendrá que pagar impuestos sobre ninguno de ellos. El IRS considera que todos estos pagos de estímulo son pagos de alivio no imponibles. Sin embargo, a diferencia de los pagos federales, no tendrá que informar ninguno de sus pagos de estímulo estatal cuando presente su declaración de impuestos federales. Esto se debe a que el gobierno federal no necesita conciliar los pagos estatales a los que tiene derecho con los que ha recibido. Si tiene derecho a un pago de estímulo estatal y no lo ha recibido, tendrá que abordarlo con la autoridad fiscal de su estado, no con el IRS. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.